Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Cámara del Arte. Hay imágenes que no envejecen, no importa cuántas veces las hayamos visto, siempre conservan algo misterioso, algo que parece hablarnos directamente. El beso es una de ellas. Dos figuras abrazadas, un instante mínimo, un gesto silencioso, pero cuanto más lo miramos, más comprendemos que no estamos ante una simple escena romántica. Estamos frente a una obra cargada de emoción, historia y significado. Una pintura que habla de amor, pero también de despedidas, de incertidumbre y de un país que buscaba su identidad. Hoy nos adentramos en el universo de Francesco Hayez, el artista que convirtió un gesto privado en uno de los símbolos más poderosos del arte del siglo XIX. Para comprender la intensidad de una obra, primero debemos comprender al hombre. Hayez nació en Venecia en el año 1791, y este no es un detalle menor, pues Venecia ya no era la república gloriosa que había dominado el Mediterráneo durante siglos. La ciudad vivía una etapa de transformación profunda tras la caída de la República Veneciana y el avance de Napoleón. El mundo en el que Hayez creció era un mundo que cambiaba de manos, de ideas y de estructuras políticas. Desde muy joven, el artista mostró un talento excepcional para el dibujo. Fue formado en academias donde el ideal clásico, la disciplina técnica y la tradición renacentista aún dominaba en la enseñanza. Pero aunque su formación fue académica, su sensibilidad no lo fue del todo. Hayez pertenecía a una generación que empezaba a sentir que el arte debía ir más allá de la perfección formal, debía emocionar. Durante sus años de estudio, Hayez absorbió la influencia del neoclasicismo, un estilo que exaltaba la armonía, la claridad y la referencia a la antigüedad grecorromana. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar en Europa. El romanticismo emergía como una nueva manera de mirar el mundo. Ya no se trataba solo de representar lo ideal, sino que también lo humano, lo intenso, lo dramático. El romanticismo valoraba la subjetividad, la pasión, el conflicto interior, y Hayez poco a poco fue encontrando allí su verdadero lenguaje. Su pintura comenzó a interesarse por la historia, pero no como reconstrucción arqueológica, sino como escenario emocional. Le atraían los episodios cargados de tensión psicológica, de heroísmo, de tragedia. La Edad Media en particular se convirtió en un terreno fértil para su imaginación. El traslado a Milán marcó un punto de inflexión. Milán era uno de los núcleos culturales más vibrantes del norte de Italia. Allí convergían debates políticos, filosóficos y artísticos. Era una ciudad moderna, inquieta e intelectualmente activa. Hayez no solo encontró reconocimiento profesional, encontró un entorno donde el arte dialogaba directamente con las ideas de nación, libertad e identidad. No era un pintor aislado en su estudio, pues participaba de un clima cultural en el que los artistas, escritores y pensadores reflexionaban sobre el destino de Italia. El siglo XIX italiano estuvo marcado por un movimiento conocido como el Risorgimento, un movimiento que impulsó la unificación nacional. Italia no era un país unificado, sino un mosaico de reinos, ducados y territorios bajo influencia extranjera, especialmente del Imperio Austriaco. De esta forma y en este contexto, podemos decir que el arte adquirió una dimensión nueva. Las imágenes podían transmitir ideales sin necesidad de discurso explícito. Una pintura histórica podía convertirse en alegoría política. Una escena medieval podía hablar del presente. Hayez comprendió profundamente este mecanismo. Su obra, aunque aparentemente centrada en temas históricos o sentimentales, estaba impregnada de resonancias contemporáneas. En el año 1859, Francesco Hayez presenta El beso. A primera vista, la escena parece sencilla. Una pareja vestida con ropajes medievales se despide en un interior austero. El joven inclina su cuerpo hacia la mujer y la besa con intensidad. Pero la pintura está bastante lejos de ser simple. Cada decisión compositiva está cuidadosamente pensada. Hay algo extraordinario en la sensación de movimiento. El joven no parece posando, parece interrumpido en plena acción.
Su pierna adelantada, el cuerpo inclinado, la capa que cae en diagonal, todo sugiere inmediatez. No estamos viendo un gesto ceremonial, estamos presenciando un momento que ocurre. La mujer, en contraste, aporta una estabilidad silenciosa. Su postura es más vertical, más contenida. Ella recibe el beso, pero su cuerpo no comparte del todo el impulso de partida. Este contraste crea una tensión narrativa muy poderosa. Alguien se va, alguien se queda. El entorno es deliberadamente sobrio. No hay objetos que distraigan, no hay detalles anecdóticos. La piedra, la luz tenue, la sombra, todo construye una atmósfera íntima y silenciosa. Es un espacio psicológico más que descriptivo. El muro contra el que se apoya la mujer refuerza la sensación de refugio, de límite, de contención. El mundo exterior queda fuera del encuadre, pero su presencia se intuye. Algo espera al joven más allá de la escena. Pero nos estamos saltando un detalle fascinante. No vemos los rostros. Hayes oculta la expresión facial y traslada toda la emoción al lenguaje corporal. Esta decisión universaliza la escena. No son individuos concretos, son arquetipos emocionales. El espectador puede proyectarse en ello, reconstruir la historia, imaginar el antes y el después. Para muchos contemporáneos, el joven representaba al patriota que parte hacia una misión peligrosa, quizá una guerra, quizá una conspiración. La despedida amorosa se convierte entonces en un símbolo de sacrificio. El amor ya no es solo intimidad, es renuncia, riesgo y deber. Esta lectura conecta directamente con la sensibilidad del Risorgimento, donde el ideal de patria implica frecuentemente separación, pérdida y heroísmo. Hayes era un maestro del color. El vestido claro de la mujer capta la luz y genera un foco visual inmediato. Su figura parece casi irradiar calma, delicadeza y permanencia. El joven, envuelto en tonos más oscuros, encarna la acción, el movimiento, la incertidumbre, la oposición cromática refuerza la narrativa emocional. Aunque la obra pertenece plenamente al romanticismo, su tratamiento emocional resulta sorprendentemente moderno. No hay dramatismo exagerado ni teatralidad excesiva, la intensidad surge de la contención, del instante suspendido, de la ambigüedad. Es una emoción íntima, casi cinematográfica. En este momento haremos un inciso que seguro que os sorprende, pues en la historia del arte la existencia de varias versiones de una obra no es extraña. Muchos pintores repitieron composiciones exitosas por encargo, por demanda de coleccionistas o por interés personal. Pero en el caso de Hayes, las variaciones no son simples copias, son reinterpretaciones cargadas de intención. Cada versión del beso introduce matices visuales y simbólicos que dialogan con su contexto histórico. La primera versión y la más conocida es la del año 1859, conservada en la Pinacoteca di Brera. Italia atravesaba un momento decisivo del Risorgimento. El clima político estaba marcado por alianzas estratégicas, tensiones militares y el sueño de la unificación. En esta versión vemos la escena que todos reconocemos. Un joven besa a una mujer en un interior sobrio. La postura del hombre sugiere urgencia, partida, movimiento. La mujer más estable encarna la quietud y la emoción contenida. Pero aquí aparece el primer detalle crucial, el color. Los tonos del vestuario no son neutros. Muchos historiadores han interpretado la combinación cromática como una alusión velada a las relaciones políticas del momento, especialmente entre Italia y Francia. El arte en este contexto funciona como lenguaje simbólico. Hayes realizó posteriormente otra versión con modificaciones notables, especialmente en la gama cromática. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente interesante, pues los cambios no afectan a la estructura básica, la escena sigue siendo reconocible, pero los colores del vestuario varían. Esto no es un detalle decorativo. En el siglo XIX el color podía funcionar como código político. Alterar los tonos implicaba también alterar resonancias simbólicas. Las distintas versiones parecen dialogar con transformaciones históricas concretas. A medida que el escenario político italiano evolucionaba, la pintura también lo hacía. La obra se adapta, se actualiza, respira con su tiempo. En la tercera y última versión, los ajustes cromáticos y lumínicos generan una atmósfera ligeramente distinta.
la escena se vuelve menos dramática en términos políticos y mucho más lírica, más universal. El beso empieza a desprenderse parcialmente de su lectura patriótica inmediata y adquiere una dimensión mucho más atemporal, como si la imagen nacida en un contexto histórico concreto comenzara a emanciparse de él. En esta última versión podemos ver cómo se añade un nuevo detalle símbolo de esta intensificación poética. Un pañuelo aparece tirado en la escalera, como si acabara de desprenderse del cuello de la dama, en plena acción romántica. Las múltiples versiones también revelan algo profundo sobre cómo se construyen los iconos visuales. Una imagen se vuelve poderosa no solo por su creación inicial, sino por su circulación, su adaptación, su relectura. Cada versión del beso refuerza su presencia cultural. La obra deja de ser un objeto único y se convierte en una idea persistente. Pero, ¿cuál es la verdadera? Esta es una pregunta engañosa. No existe una versión más auténtica en términos absolutos. Cada una responde a un momento, a una intención, a una sensibilidad. La obra no tiene una única identidad fija, sino varias manifestaciones legítimas. Por otro lado, reducir a Hayes a una sola obra sería muy injusto, pues este fue un pintor prolífico, admirado por sus retratos, sus composiciones históricas y su extraordinaria capacidad técnica. Supo combinar el rigor académico con una sensibilidad profundamente emocional. Más de siglo y medio después, la pintura continúa resonando, porque todos reconocemos ese instante, el momento en que algo importante está por suceder, la mezcla de deseo y temor, la intensidad de una despedida. No necesitamos conocer la historia política para sentir la emoción. Quizá el mayor logro de la obra sea su apertura interpretativa. Puede ser una escena romántica, puede ser una alegoría política, puede ser un símbolo del destino humano. La pintura no impone una lectura, invita a habitarla. En apariencia solo vemos un beso, pero en realidad contemplamos una intersección de fuerzas, amor y deber, intimidad e historia, emoción y símbolo. Hayes logró algo extraordinario, transformar un gesto privado en una imagen universal. Un instante silencioso que aún hoy sigue hablándonos. La historia y el arte son huellas del tiempo, ecos de quienes fuimos y pistas de quienes somos. Gracias por explorar con nosotros esta historia. Si quieres seguir descubriendo el pasado, suscríbete. Nos encontramos en el próximo viaje.